Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al expresidente de la República, asambleísta, coronel Lucio Gutiérrez. Lo invitamos para revisar las tareas que ha venido cumpliendo la Asamblea Nacional. La semana anterior un hecho muy importante cuando no se lograron los votos para censurar y destituir a la ministra del Interior, a sabiendas de que el Ecuador vive un conflicto armado interno y se viene luchando con todos los vacíos y debilidades que tiene la institucionalidad, pero al fin se viene luchando contra los grupos armados delincuenciales. Quisiera empezar, luego hablaremos de la etapa de fiscalización. ¿Cómo ha visto el coronel Lucio Gutiérrez la aprobación con 120 votos este domingo de la ley, como se denomina, la ley orgánica urgente para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando a través de la cadena Democracia. A ver, definitivamente esta ley es un mensaje positivo que da la Asamblea Nacional al país. Es una demostración de que, al igual que todos los ecuatorianos, estamos realmente muy preocupados por lo que sucede en el Ecuador y queremos dar pues muestras de no solamente la preocupación, sino también de acciones, y esa es la aprobación con 120 votos, una aprobación realmente mayoritaria de este proyecto de ley. Que la ley se puede mejorar, por supuesto que sí, pero en todo caso pues es un gran avance con respecto a la que se aprobó hace algunos meses, la ley No Más Apagones. Por ejemplo, esa primera ley, y la criticamos y le decíamos al gobierno que esa es la parte errada de otras que también habían en ese primer proyecto de ley, que fijaba un techo de 10 megavatios. Hoy se subió a 100 megavatios. Es un aporte importante, pero lo óptimo hubiera sido dejar sin techo para que el sector privado, bajo su riesgo, pueda invertir. Al menos eso es lo que nosotros hacíamos en nuestro gobierno. También es importante aquello de que, además del fideicomiso, haya una garantía de pago al gobierno, pero que debe ser lo óptimo y que ya venimos insistiendo en algunas intervenciones dentro de la Asamblea Nacional, que el gobierno debe volver, y disculpen las comparaciones, a lo que teníamos, por ejemplo, en nuestro gobierno, una ley de ahorro. Es fundamental que los países como el Ecuador, que permanentemente estamos en crisis, comience a ahorrar dinero. ¿Cómo se puede hacer? Un ejemplo es lo que nosotros realizamos en nuestro gobierno, que fijamos un techo del precio del barril de petróleo en $18. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos, y eso permitió que se ahorre varios miles de millones de dólares. Ese es un mensaje positivo al mundo de que aquí hay un país con un gobierno responsable, con un gobierno austero, con un gobierno que ahorra dinero en época de vacas gordas para cuando venga la época de vacas flacas, como lo dice inclusive nuestra Sagrada Biblia. ¿Y por qué hice hincapié en que es fundamental volver a esas leyes de responsabilidad, como la ley de ahorro, la ley del FEIREP se llamaba? Porque van a venir crisis posiblemente mucho más graves que la que estamos viviendo en la actualidad. La crisis energética puede venir, y ya estamos sintiendo la crisis del agua. Vamos a necesitar proyectos para generar agua. Yo decía, como dar un ejemplo, se podría realizar la desalinización del agua de mar, por ejemplo, y se va a requerir inversión y se van a requerir estudios, porque este problema del agua, esta crisis por la falta de agua, va a ser gravísima, de impredecibles consecuencias, y ya estamos viendo que nuestros ríos se están secando. ¿Cómo hace en Israel? La Amazonía. Israel hace eso. Sí, exactamente. Entonces es tecnología que ni siquiera la vamos a inventar, sino que ya debemos ir preparándonos para esa eventualidad que ya está tocando la puerta, ya nos está avisando. Cuidado, ecuatorianos, que una crisis más grave se nos puede venir, como es la crisis de falta de agua, que, repito, ya la estamos viviendo, no solamente porque no tenemos energía, sino porque los ríos se están secando. Y aquí también debe intervenir el Estado ecuatoriano y evitar la tala indiscriminada de árboles, especialmente
en las laderas, en el nacimiento de los ríos que van en unos casos hacia la Amazonía y en otros casos hacia nuestra costa ecuatoriana. De ahí pues la ley realmente es un aporte, es un mensaje positivo para que haya inversión, es para corregir errores que se cometieron en el pasado, porque realmente lo que se está viviendo, a más de la falta de preparación, la falta de decisión del gobierno anterior, también esto es una herencia de lo que se aprobó en la Asamblea Constituyente, en donde pues definitivamente estatizaron el tema de la energía eléctrica con este plan maestro constituyente 15 que fue nefasto del año 2008. Así es, totalmente nefasto que el Estado pues comience a controlar, porque las comparaciones ya se han realizado y voy a insistir en ello, ¿no? La sequía es prácticamente regional. Pero ¿por qué no hay cortes de energía en los países vecinos? Porque justamente el Estado ha dado facilidades para que se invierta en el sector energético, en proyectos hidroeléctricos, en proyectos termoeléctricos, en proyectos de energía solar. En cambio, aquí el Estado ecuatoriano quiere controlarlo todo y eso es lo que origina que se ahuyente la posibilidad de inversiones del sector privado, y por eso el Ecuador es el único país de la región que tiene apagones, que tiene cortes de luz hasta de 14 horas. Esto es nefasto. Esto es terrible, y esto pues una vez más es un mensaje de que definitivamente en temas como energía, el Estado lo que tiene que hacer es regular, pero no intentar controlar todo. Y por eso también no estamos de acuerdo en que se haya fijado un techo de 100 megavatios para que el proceso de concesión sea ágil, sea rápido, de hasta 6 meses. Pero de 100 megavatios para arriba, los procesos siguen siendo engorrosos como en la actualidad. Y nuevamente permítanme dar un ejemplo. En nuestro gobierno, y esto también es un ejemplo y es una denuncia, en nuestro gobierno sacamos a licitación el proyecto Toachi-Pilatón en $300 millones en febrero del año 2005. Y ese proyecto debía estar listo en el año 2010 y se dejó pues a la inversión privada, que la inversión asuma todo el riesgo de ese proyecto, en este caso pues el Toachi-Pilatón. Lamentablemente después hasta ahora estamos hablando de la terminación del Toachi-Pilatón. Así es que después del golpe, y aquí la culpa es de esos generales traidores que me quitaron el respaldo, que se sumaron a esa vorágine que había en ese momento, se cayó el gobierno y uno de los objetivos era justamente el proyecto Toachi-Pilatón. Echaron abajo esa licitación de $300 millones. Actualmente, ecuatorianos, ese mismo proyecto está costando más de $1.100 millones. Han despilfarrado, se han robado más de $800 millones. Estamos en el 2024 y ese proyecto que debía estar operando en el año 2010 todavía no funciona. Esto que nos dio una muestra de que lamentablemente pues la corrupción también nos tiene en este estado de postración, y que no se debe fijar límites de 100 megavatios. El proyecto Toachi-Pilatón generará alrededor de 200 megavatios y miren, con inversión privada, bajo riesgo de la inversión privada. Ahí la inversión privada viene, pero si comenzamos a limitar hasta 100 megavatios, sí, va a haber inversión, pero repito, pues debería esta ley, y eso es lo que nosotros propusimos, sin techo. El Estado lo que sí tiene que hacer es regular, pero los procedimientos deberían ser totalmente expeditos, totalmente cortos, repito, pues sin límite o sin un techo en el asunto de los megavatios. En todo caso, pues es un proyecto que es un mensaje importante para que venga la inversión, y ojalá pues a mediano y a largo plazo ya no vuelvan a existir estos apagones terribles para la economía nacional, para el tema laboral, porque se están perdiendo miles de trabajos, y eso pues sí afecta especialmente a la gente más pobre del Ecuador. Coronel Gutiérrez, en este proyecto, una de las observaciones que ya se han hecho
tiene que ver con la norma que dice que las empresas establecidas en el país pueden importar gas natural para autoconsumo, solo para autoconsumo, procesos productivos, generación de energía eléctrica y sustituir hidrocarburos en actividades productivas, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos, normas de calidad y control establecidos por la Agencia de Regulación y Control, y que contribuyan así a resolver la escasez energética y reducir la demanda de combustibles. Hemos leído la opinión de economistas respetables como Alberto Acosta Borneo, que criticaba y decía: la Asamblea bloqueó la gasificación nacional con la aprobación de este proyecto de ley. El gas natural es mucho más barato que el diésel en un 60%, pero solo podrá usarse para autoconsumo. ¿Esta no es una limitación? Sí, también pues coincidimos con la opinión del economista Acosta Borneo, y repito, el hecho de que comencemos a controlar de manera exagerada ciertas inversiones justamente genera esta falta de interés, porque en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir el gobierno? A ti, porque eres mi amigo, sí te doy la concesión. A ti, porque eres oposición, no te doy la concesión. O porque de pronto tú vas a ser mi competencia comercial, entonces no te doy la concesión. Eso es lo que no se debe hacer en gran medida. Por eso justamente es que hemos llegado a esta crisis. Se debería dejar en libertad, y simplemente lo que tiene que hacer el gobierno es regular, es realizar pues ciertos controles para evitar excesos en la actitud de cierto sector privado, que obviamente pues también hay los buenos y hay los malos que están tratando de aprovecharse de cualquier ventanita que les podría dejar el Estado ecuatoriano. Pero irse al otro extremo es lo que genera estas crisis gravísimas, porque no hay energía más cara que la que no existe. Y eso hoy lo hemos comprobado los ecuatorianos, y especialmente aquellos que van con esa mentalidad equivocada de que el Estado es el que debe controlar absolutamente todo. El Estado lo que tiene que hacer es regular, no controlar absolutamente todo. Y por eso pues también estamos de acuerdo con esa opinión del economista Acosta Borneo. Se debería dejar en libertad para que la importación de gas no solo sea para autoconsumo, sino también para que ellos puedan ofrecer la venta de acuerdo a la oferta y la demanda al sistema interconectado nacional. Porque todos esos aportes van a evitar que tengamos crisis de energía eléctrica. Eso es lo que hacen nuestros países vecinos, ni siquiera estamos inventando algo nuevo. Eso se hace en Chile, que hay un gobierno socialista, eso se mantiene en Colombia, que también pues hay un gobierno del socialismo chavista del siglo XXI, y por eso es que ellos no tienen apagones. Simplemente tenemos que ver qué están haciendo los países que no tienen apagones, ni siquiera inventar nada, sino adaptar esa realidad a nuestro querido país. Claro, parte de ello es seguridad jurídica, una institucionalidad sólida, y lo que no tenemos. Vemos cómo las instituciones hay que ir casi remendando con leyes para enfrentar grandes crisis como la eléctrica. Así es, y lo malo es que no estamos nosotros accionando. No tomamos previsión de lo que podría ocurrir. Solo reaccionamos. Estamos reaccionando, pero cuando ya la crisis nos está matando a los ecuatorianos, cuando nos están matando, nos acosan en temas de inseguridad, se toman ciertas decisiones, pero no hay una previsión, y es por eso que vuelvo a insistir, porque esto es importantísimo. El gobierno debería tomar una decisión de ahorrar dinero, una ley similar a la que teníamos en nuestro gobierno de el FIREP, porque si no ahorramos como hacen los países que crecen, que se desarrollan, si no mandamos esos mensajes de responsabilidad, de austeridad en el manejo fiscal, obviamente pues las inversiones difícilmente van a venir al Ecuador. ¿Por qué? Disculpen también las comparaciones. ¿Por qué en el Ecuador, en nuestro gobierno, se invertía más que en Colombia? En el Ecuador se invertía más que en el Perú, inclusive más que en Chile y más que en Argentina, porque dábamos esos mensajes económicos
de responsabilidad y austeridad. También se deben volver a leyes que teníamos en nuestro gobierno de responsabilidad en el manejo fiscal y en el endeudamiento, para que por un lado no se incrementen irresponsablemente los presupuestos de un año al año siguiente, y por otro lado tampoco se endeuden irresponsablemente como sucedió durante los 10 años del correísmo. ¿Y por qué? Y estas deberían ser temas de Estado, porque Dios no quiera, pero que venga nuevamente un gobierno irresponsable como el gobierno correísta, bueno, van a terminar con lo poco que ellos dejaron en beneficio de los ecuatorianos, van a arrasar con todo. Por eso es que se deben establecer políticas de Estado, se deben volver a esas leyes que son leyes pues que utilizan, repito, los países que tienen visión de futuro, los países que gobiernan no para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. Pero toda esta palabrería se la debe demostrar con hechos, y uno de lo que debería hacer este gobierno, y si no pues el siguiente, es volver a esas leyes de responsabilidad en el endeudamiento, en el manejo fiscal, y también una ley de ahorro nacional. El gobierno tiene que ahorrar. Si una familia tiene que ahorrar, porque no sabemos cuándo va a venir una crisis familiar, cuándo va a venir una enfermedad, con mucha mayor razón un Estado tiene que ahorrar, tiene que mantener un dinero para enfrentar catástrofes, terremotos, crisis como la energética, crisis que nos van a venir como la del agua, que ya la estamos viviendo. Yo leía hace unos años un análisis del economista Albornoz. El economista Vicente Albornoz decía que si se hubiera mantenido la ley del FEIREP que había en el gobierno de Lucio Gutiérrez, tendríamos actualmente más de 70,000 millones de dólares, más que suficientes para enfrentar cualquier crisis, un terremoto, esta crisis eléctrica, por ejemplo. Pero lamentablemente pues en el correísmo se echó abajo esas leyes que teníamos nosotros. No solo que se gastaron ahorros, se endeudaron, y con precios del petróleo sobre $100. Exactamente. Miren, por eso es fundamental establecer estas políticas de Estado, establecer estas leyes de responsabilidad en el manejo fiscal, porque el dinero no es del gobierno, el dinero es de todos los ecuatorianos, y la obligación que tiene el gobierno es ahorrar cada centavo de manera celosa e invertir cada centavo público de la mejor manera posible, no solamente mirando el inmediatismo, el corto plazo, o tratar de ganar las próximas elecciones, sino tratando de sembrar especialmente para las futuras generaciones. Esto es fundamental, y ojalá pues al menos con nuestra candidata Andrea González estamos discutiendo sobre este tema, que es fundamental volver a esas leyes de responsabilidad. Por eso es que en el gobierno nuestro se realizó un excelente manejo de la economía fiscal, y ahí están los resultados, ¿no? Lamentablemente pues luego vino el despilfarro, vino la irresponsabilidad, la corrupción, arrasaron, saquearon, y las leyes que nosotros utilizábamos en nuestro gobierno fueron tan positivas que a pesar del saqueo, de alguna manera pues el Ecuador se mantiene. Pero es necesario volver. Las cosas buenas tienen que imitarse, las cosas buenas tienen que nuevamente repetirse, y una de las cosas buenas que teníamos en nuestro gobierno son justamente esas leyes, y eso es lo que estamos discutiendo con nuestra candidata Andrea González. Hay que volver a esas leyes, hay que volver a ahorrar, porque las crisis van a seguir viniendo. Estos son anuncios. Miren lo que sucede en otros países. Hay huracanes, hay una serie de desastres naturales, y si los países no ahorran y de alguna manera no se preparan, bueno, ¿cómo vamos a salir de una crisis? Dios no quiera un terremoto, por ejemplo, catastrófico. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis después de la que actualmente estamos viviendo? Entonces, es fundamental, y este es uno de los mensajes en los que yo estoy insistiendo en base a mi experiencia, es fundamental volver a una ley de ahorro nacional. El Ecuador tiene que ahorrar, tenemos que aprovechar todavía de alguna manera un precio alto. ¿Por qué no propone un precio bueno del petróleo? y auspicia una ley como la que hubo el FEIREP y el FEISEC?
Sí, eso nosotros estamos proponiendo, más allá de que esto pues es una iniciativa del gobierno, pero me parece que también podríamos presentar, yo me voy a comprometer a presentar, a proponer al gobierno nacional, y de pronto pues si es que se nos permite aprobar dentro de la Asamblea Nacional una ley de ahorro para que el gobierno comience a ahorrar. Esto es fundamental porque, repito, cualquier momento puede venir otra catástrofe, otra crisis. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Porque se han acostumbrado, hay una crisis, enseguida nos suben el IVA. Y el que paga por la irresponsabilidad de los gobiernos es el más inocente, es el pueblo ecuatoriano. En nuestro gobierno también hubo crisis. Por ejemplo, recuerdo, erupcionó el volcán Tungurahua y ocasionó problemas en 7 provincias. La agricultura fue arrasada, especialmente en provincias de la sierra. Nosotros inmediatamente fuimos en apoyo, pero directo, pues con dinero, que es lo que necesita la gente para salir de esa crisis. Hubo problemas en la provincia del Oro con la cigatoca negra, a las pequeñas empresas bananeras. Fuimos inmediatamente con 8 fumigaciones gratuitas para salir de la crisis, porque ahorrábamos, porque había dinero. Nunca bajó el precio del barril de petróleo, pero si bajaba el precio del barril de petróleo, ahí teníamos dinero justamente para solventar esa crisis, para que no sea siempre el más inocente, el pueblo ecuatoriano, el que tenga que pagar, repito, por la irresponsabilidad, por la falta de previsión de los gobiernos. Así que ojalá pues nos estén escuchando los señores del gobierno y comiencen a pensar seriamente y comiencen a accionar y crear una ley de ahorro parecida a la ley del FEIREP que nosotros teníamos. Coronel Lucio Gutiérrez, hablemos del tema fiscalización, otra de las tareas constitucionales importantes que hay que reconocer, como los juicios políticos. La semana anterior no hubo los 92 votos que aspiraban para la destitución, censura y destitución de la ministra del Interior. ¿Cómo vio usted esto? De la misma manera, ecuatorianos, miren, para salir de esta crisis de inseguridad, tenemos que unirnos, así como cuando hay una guerra internacional. Porque salimos avantes en la guerra del CENEPA, en la que nos enfrentamos a un enemigo muy superior en número de soldados y en armamento, porque estuvimos sólidamente unidos, porque estuvimos preparados. Hoy el Ecuador tiene un conflicto armado interno y una guerra interna, ecuatorianos, como ustedes ya lo están palpando, es mucho más difícil que una guerra internacional, porque en una guerra internacional uno sabe en dónde está el enemigo, sabe qué uniforme utiliza el enemigo, sabemos inclusive cuáles son las tácticas, cuál es la capacidad de ese enemigo, y por eso se le puede enfrentar con mayores posibilidades de éxito, como sucedió en la guerra del CENEPA. En esta guerra interna, uno no sabe en dónde está el enemigo. El enemigo puede estar con nosotros, vestidos de civil, se esconden en las sombras, y de pronto se roban el dinero como ya han hecho, huyen a Bélgica, huyen a México, huyen a Venezuela, a gastarse allá nuestro dinero, o sacan una pistola y extorsionan, y vacunan, y secuestran, y matan, sembrando el terror en la ciudadanía ecuatoriana. Por eso es que debemos estar unidos, debemos unirnos como Estado. ¿Qué quiero decir? Que el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial deberíamos estar unidos enfrentando a esta crisis, más allá de las diferencias ideológicas, más allá de los intereses personalistas y partidistas. Hoy está en peligro es el Estado ecuatoriano, la población ecuatoriana. Nos estamos enfrentando a las mafias, y a las mafias apoyadas, aupadas también por las mafias políticas. No hay que darle espacio. Por eso votamos en contra de que se le censure a la ministra del Interior, a la ministra de Gobierno, que en esa época pues era ministra del Interior y también ministra de Gobierno, porque enfrentarse a las mafias no es fácil. Ahí está el ejemplo doloroso de Fernando Villavicencio, pagó con su vida, porque así son las mafias, no perdonan. Las mafias son insaciables, entonces también es un riesgo que está corriendo la ministra, y no le estoy defendiendo, yo no soy gobiernista. En algunos proyectos que envía el gobierno he votado en contra y he estado pues muy indignado, por ejemplo, cuando se aprobó
la condonación de deudas a los deudores morosos más ricos del país. Voté en contra. Cuando se subió el IVA al 15%, pues voté en contra. Pero en este que es una situación nacional, es una situación de Estado, no podíamos estar a favor de las mafias, porque había que decidirse. O uno está con la honradez, está con la seguridad ciudadana, está con la patria, en definitiva, o está con las mafias. Aquí uno no puede estar con medias tintas, como se dice, ¿no? Hasta en la Biblia mencionan, o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré. Uno tiene que ser decidido. Por eso salió ahí una expresión, o estamos con el país, o estamos con la patria, o estás con los delincuentes. No hay más. Ventajosamente, pues la mayoría de asambleístas... ¿Y enarbolaron esa bandera de las mafias para sacar a la ministra? Bueno, se demostró pues que las mafias no tuvieron el apoyo suficiente para sacarle, para censurarle a la ministra, como eso es lo que querían. Eso era el mensaje. Lamentablemente, pues algunos se alinearon con las mafias por intereses políticos, por intereses partidistas, pero por más que se unieron algunos diputados, inclusive aparentemente independientes, se unieron a las mafias. Sin embargo, pues la razón, la coherencia triunfó, y es un apoyo que le está dando el pueblo ecuatoriano a la lucha que lleva el gobierno en contra de las mafias, tanto políticas como las mafias delincuenciales. Y creo que hay que mantenerse en esta línea, y ojalá pues se logre en temas fundamentales. Repito, aquí el apoyo no es al gobierno, es que estamos en guerra interna, y eso debemos entenderlo. Así como cuando hay una guerra internacional, no es apoyo al gobierno, es apoyo al país, es apoyo a las Fuerzas Armadas, es apoyo a la Policía Nacional. En este caso es un conflicto armado interno. Tampoco es un apoyo solo al gobierno, es un apoyo al país, es un apoyo a Fuerzas Armadas, es un apoyo a la Policía Nacional, que son los que arriesgan su vida luchando contra la delincuencia. Y en la Asamblea Nacional pues no se le puede dar la espalda. Así que ventajosamente pues también fue un mensaje positivo importante. Las mafias no triunfaron por más que se unieron, y ojalá pues reflexionen los asambleístas independientes y algunos partidistas. Mire, escuchaba un análisis de un periodista él dijo que es social cristiano, pero que le dolía y que él no admitía cómo el Partido Social Cristiano se unía al movimiento correísta, que es el promotor de alguna manera, que es el defensor de alguna manera de estas mafias delincuenciales. O sea, él se sentía indignado, y creo que muchos ecuatorianos y muchos que a lo mejor apoyaban al Partido Social Cristiano deben estar dolidos, porque en este momento no deben surgir resentimientos, venganzas, intereses políticos, intereses partidistas, porque es el país, es la patria la que está en peligro. Entonces uno tiene que superar esas diferencias. El debate político sí, pero para otro momento. Las diferencias ideológicas sí, pero para otro instante. Hoy tenemos que unirnos los ecuatorianos para enfrentar a estas mafias, porque si no las mafias ya nos están dominando. Mire lo que sucede lamentablemente en el Consejo Nacional Electoral. Ellos no ven absolutamente nada cuando se trata de delitos que cometen estas mafias. Por ejemplo, se les acusaba a los de la Liga Azul, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Consejo Electoral no vieron que estos de la Liga Azul hacían campaña con un prófugo de la justicia, como es Rafael Correa. Lo vimos todos los ecuatorianos. Contra norma expresa, contra la ley. Exactamente, se iban violando flagrantemente la ley, pero los del Consejo Electoral no ven eso. Qué bueno que en el Tribunal Contencioso Electoral, en donde actúan con mayor coherencia, en donde actúan con mayor verticalidad, sí vieron, al igual que todos los ecuatorianos, una violación flagrante a la ley, y ellos pues obviamente les descalificaron a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamados de la Liga Azul. Entonces, no podemos seguir permitiendo que estas mafias políticas sigan triunfando en el Ecuador, porque nos estamos hundiendo en la narcopolítica, nos estamos hundiendo en la narcojusticia. Esto es lo que debe obligarnos
a reflexionar. Yo también sí les llamo a algunos asambleístas a que reflexionen. No podemos por intereses políticos, por intereses partidistas, actuar de una o de otra manera en estos temas cruciales para el país, porque el Ecuador es como un barco. El barco se está hundiendo, y si es que el barco se hunde por defender intereses personales, intereses partidistas, si el barco se hunde nos vamos a ahogar todos. Eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces, insisto, no podemos defender intereses partidistas, no podemos defender a un prófugo de la justicia, no podemos por venganza, porque nos falló a lo mejor el gobierno, hoy votar en contra de una propuesta del gobierno que no es a favor del gobierno, es a favor de todos los ecuatorianos. Para entender de mejor manera, debemos ubicarnos en el sitio. Estamos en un conflicto armado interno, estamos en una guerra interna que es mucho más difícil que una guerra internacional. Es como que en una guerra internacional los partidos políticos voten en contra de decisiones que están tomando el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para defender nuestro país. Eso sería impresentable. Lo mismo sucede en este momento. Esto es una guerra interna, repito, mucho más difícil, y les hablo desde el tema militar, desde el tema de experiencia militar, mucho más difícil identificar a un enemigo. Uno sale a la calle, no sabe si la persona que pasa por ahí vestida de civil, la persona que está en una moto, es buena o es mala, y uno se estresa, pasa al lado de uno dos señores en una moto, que a lo mejor es gente totalmente honrada, pero uno se estresa como ciudadano, piensa que le van a asaltar, porque así es la guerra interna. Los delincuentes se mimetizan, se confunden con la población, están en las sombras y de pronto, como dije, sacan el arma, atacan, asaltan, extorsionan, secuestran y matan, sembrando el terror en los ecuatorianos. Por eso es tan difícil enfrentar en una guerra interna, y necesitamos que todos apoyemos a nuestras victoriosas Fuerzas Armadas y a la noble Policía Nacional. Así es como se debe pensar, con sentimiento de país, no personalista, no individualista, no partidista. El coronel Luis Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta aquí en la revista de Opinión Democracia. Estaremos pendientes de las tareas que cumple la Asamblea Nacional. Muy amable, coronel Gutiérrez. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos y reflexionemos inclusive en las próximas elecciones. No votemos por los verdugos. No votemos por lo que después se unen en la Asamblea Nacional y se oponen a cambios fundamentales. No votemos por esa gente que nos compra la conciencia con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra. Buscan impunidad. O los que, exactamente, pensemos en el país, involucrémonos más en el proceso político, interesémonos más. Y mi mensaje a la clase media hacia abajo y también a los jóvenes, porque caso contrario se va a repetir lo que decía Platón. El hecho de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres y mujeres de una nación. Con esto pues concluyo. Muchísimas gracias, muy gentil. El coronel Luis Gutiérrez, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre el proyecto urgente en materia económica aprobada en la Asamblea Nacional y la realidad energética en el país. Invitados 2 profesionales del sector eléctrico. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa anunció la recuperación de más de 400 megavatios gracias a importantes inversiones y mantenimiento en centrales térmicas que se vienen realizando en su gobierno desde febrero. Son 434 megas en centrales térmicas que se han recuperado a lo largo del año, como con inversiones, así también con mantenimientos que los gobiernos